Muere un gran sacerdote. Padre Everardo Ocampo, otra víctima del COVID-19. Con dolor anunciamos la muerte del Padre Everardo Antonio Ocampo Peláez, gran sacerdote de la diócesis de Armenia, fallecido el 9 de junio de 2021. Sirvió en su ministerio sacerdotal por 20 años. Se crió en un ambiente humilde que lo llevó a escoger la vocación del sacerdocio. Murió de 48 años de edad. Fue administrador en varias parroquias de la diócesis de Armenia y también participó en el movimiento de la renovación carismática. La muerte del padre Everardo fue consecuencia del COVID-19, enfermedad que sufrió en una UCI de Armenia, Quindío, por varias semanas, en las cuales estuvo entubado. Finalmente su condición se degeneró y por causa de varias infecciones y complicaciones, descansó en la paz del Señor. Con dolor vivimos su partida, pero con alegría se lo encomendamos al Padre Eterno para el reposo de su alma. Hoy quiero participarles algunas anécdotas de su vida personal que pocas personas conocieron, pero que son dignas de conocer y recordar para tener una mejor estimación de este gran sacerdote. Me las ha participado alguien que fue un amigo muy cercano del padre Everardo. Durante su participación en la renovación carismática, el padre Everardo recibió la unción del Espíritu Santo, que se manifestó en él con dones de liberación. Cuando fue párroco del municipio de Pijao, en una ocasión fue a celebrar la Santa Misa y encontró la iglesia vacía de fieles. Como sacerdote sintió gran dolor de la indiferencia de la gente hacia los misterios de la Sagrada Eucaristía. Pero en retorno, el Señor le concedió una visión en la cual vio que la iglesia estaba llena de ángeles. Había un joven que practicaba el yagé, que es un ritual en el que se consume una droga alucinógena de origen indígena. Este tipo de brujería está asociado con espiritismo y chamanismo. El padre Everardo corregía a este joven de este desorden espiritual. El joven murió y el mismo día de su muerte, su alma se le apareció al padre Everardo, pidiéndole perdón por el pecado de la práctica del yagé. El padre lo absolvió de sus pecados. En otra ocasión, en una vereda, trabajaba en cierto lugar un joven tatuado con un duende, al cual le hacía culto. En la misma casa habían varios niños sin bautizar. Los demonios trataron de poseer a los niños, y el padre Everardo fue llamado a poner orden espiritual, lo cual hizo bautizando estos niños según el rito sacramental católico. De esta manera fueron liberados y no sufrieron más ataques de los demonios que de otra manera pudieron haberlos poseído. En una ocasión, el padre Everardo estaba celebrando la Sagrada Eucaristía y se hacía oración para la liberación de cadenas ancestrales de una señora. Todos sintieron que pasaban caballos por encima del templo, y así quedó liberada la señora. Otra señora de su parroquia tenía problemas asociados con demonios. Ella visitaba a otro sacerdote para que le bendijera sacramentales como agua bendita, aceite y sal, pero los problemas continuaban. Ella visitó el padre Everardo, el cual exorcizó los sacramentales, que al ser usados por la señora lograron el efecto de liberación que ella buscaba. Como tal, hubo manifestación de diarrea, en el cual fueron expulsados demonios
que la perturbaban, pues el sacerdote anterior solo bendecía los sacramentales. En cambio, el padre Everardo los exorcizó. Cuando el padre Everardo fue párroco de la iglesia de Grecia, en Armenia, allí había una imagen de la Virgen María que muchas personas vieron llorar. Él también la vio llorar varias veces y procedió a informar al obispo para que decidiera qué podían hacer. Siendo párroco del santuario de Schoenstatt, en cierta ocasión, cuando estaba celebrando la Sagrada Eucaristía, hubo una manifestación de la Virgen María dentro de la iglesia y varias personas presenciaron la danza del sol. En cierta ocasión que estuvo enfermo, recibió su sanación física durante una conversación con el padre Antonio Lutens, ya fallecido. Fue uno de los fundadores de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Orando una vez por una persona que sufría de los nervios, el Señor le mostró al padre Everardo que una de las causas era un familiar que había muerto en un centro psiquiátrico por avaricia, y esto le causaba la afección del sistema nervioso. En otra ocasión le llevaron una muchacha que había entrado en trance por afectación de espíritus malignos. El padre Everardo, para evitar que ella cayera en posesión, le dio la absolución de sus pecados aún en estado de trance. Esto logró que la muchacha no se empeorara más y luego la dirigió hacia un sacerdote exorcista. También hay otro testimonio de una mujer que vivía en adulterio, cuyo nombre omitimos, respetando su privacidad. Ella misma dio testimonio de cómo fue a confesarse con el padre Everardo. Este le dijo que no le podía dar la absolución por causa de su pecado. Ella en su debilidad humildemente le pidió a la Virgen María que le ayudase y que le diera fuerzas para salir del pecado. Y así recibió la gracia de seguir con esa persona solo en amistad y paró el pecado de adulterio. Se convirtió en una promotora a la consagración de niños a la Virgen María, apostolado que la ha llevado a consagrar más de 3.000 niños y que ella afirma le debe al padre Everardo, que la hizo acercarse a la Santísima Virgen María. Cuando era sacerdote en el municipio de Pijao, en cierta ocasión hubo una borrasca. La gente temía que se podía desbordar el río y causar mucho daño, pues ya había una casa amenazada de ser arrastrada. El padre Everardo llevó la cruz de Semana Santa y la colocó en el lugar. A partir de ese momento, el río se calmó y volvió a la normalidad. Seguramente hay más anécdotas para contar del padre Everardo, que ahora ya está en la paz del Señor. Es de anotar que el padre Everardo no estaba conforme con las nuevas doctrinas del actual pontífice, aunque por prudencia no lo revelaba públicamente. Ha muerto un gran sacerdote. ¿Y por qué es tan grande un sacerdote? El sacerdote es la persona que tiene la máxima dignidad de los seres humanos de traer a Cristo al altar en la Sagrada Eucaristía y de administrar los sacramentos de la presencia real de Cristo en la tierra. Gracias a un sacerdote fuimos bautizados y recibimos nuestro traje de luz en el bautismo para formar parte del cuerpo de Cristo. Un sacerdote nos ha perdonado en algún momento nuestros pecados y nos ha puesto en paz con Dios.
Un sacerdote nos dio la primera comunión, un sacerdote nos casó, y así un sacerdote, si Dios quiere, nos dará la unción de los enfermos en nuestra última enfermedad. Y también un sacerdote nos preparará para nuestro viaje a la eternidad cuando estemos dentro de un ataúd. Gracias, Señor, por los sacerdotes. Te pedimos que sean fieles a su santo ministerio y que a todos les perdones sus faltas y les concedas la salvación. Si te gustó este video, por favor, danos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal El Trabajo de Dios. Comparte en las redes sociales y no te olvides dejar tus valiosos comentarios. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre los sacerdotes? ¿Sabemos que no todos son iguales? ¿Has conocido alguna vez un sacerdote santo? Dios te bendiga.